Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 12. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Capítulo 69. ¿Qué es la iglesia? La importancia de la iglesia difícilmente puede ser sobreestimada. Es la que Dios compró con la sangre de su propio Hijo. Hechos 20:28. La que Cristo ama, sustenta y cuida. Efesios 5:25 y 29. Y la que un día Él se presentará a sí mismo, santa y sin mancha en toda su gloria. Versículo 27. Edificar su iglesia constituye la obra principal de Cristo en el mundo hoy. Mateo 16:18. Por su repartimiento de dones espirituales, Efesios 4:12, de modo que el ejercicio de esos dones por parte de los creyentes nos une a lo que Cristo está haciendo hoy en día. 1. El significado de la palabra iglesia. A. Las palabras empleadas en inglés y en español. La palabra con que se designa a la iglesia en inglés, church, lo mismo que su forma afín, kirk, se deriva de la palabra griega kyriakon, que significa perteneciente al Señor. Los únicos dos usos de esa palabra en el Nuevo Testamento ocurren en 1 Corintios 11:20, refiriéndose a la cena del Señor, y Apocalipsis 1:10, respecto al día del Señor. La palabra llegó a ser usada para referirse a otras cosas como el lugar, las personas, la denominación o el país relacionados con el grupo que pertenecían al Señor. En cuanto a la palabra iglesia que empleamos nosotros, es una adaptación castellana de la griega eclesia. B. La palabra hebrea. La palabra hebrea Gaal simplemente significa una asamblea y usualmente se traduce eclesia en la Septuaginta. Sin embargo, no se refiere necesariamente a una asamblea religiosa. Génesis 28:3, 49:6, Salmo 26:5, ni aún a una congregación de seres humanos. Salmo 89:5. Aunque con mayor frecuencia sí se refiere a la congregación de Israel. C. La palabra griega. La palabra griega eclesia significaba una asamblea y se usaba en un sentido político, no religioso. No se refería a las personas, sino a la reunión. En otras palabras, a las personas no se les consideraba una eclesia cuando no estaban formalmente reunidas. La palabra se usa en este mismo sentido secular dos veces en el Nuevo Testamento, Hechos 19:32 y 41. Cuando se usa la misma palabra griega en el Nuevo Testamento, adquiere aspectos más ricos y amplios que en su sentido básico secular. Por ejemplo, las personas mismas, ya sea que estén reunidas o no, son la eclesía. No obstante, la palabra como se emplea en el Nuevo Testamento todavía retiene el significado básico de una asamblea y no adquiere un supuesto significado teológico basado en la división de la palabra en dos partes, llamar y de afuera, de un pueblo llamado hacia afuera. Si uno se basara en la etimología para traducir la palabra, entonces la traducción correcta sería llamados junto, convocados, no llamados fuera, separados. 2. Los usos de la palabra en el Nuevo Testamento. Si la palabra iglesia tiene que ver con un grupo reunido, entonces los diferentes usos del concepto en el Nuevo Testamento debieran decirnos a. cuál es el carácter o la naturaleza del grupo reunido, y b. cuál es el propósito y las razones para que esta asamblea particular se congregue. A. Hechos 19:39 y 41. Aquí el grupo estaba compuesto de personas paganas
cuya razón para congregarse fue la de ejercer un privilegio político. Los ciudadanos de esta ciudad libre tenían derecho a reunirse en asamblea legislativa, lo cual hacían 3 veces al mes, pero en esta ocasión la reunión era ilegal, lo cual Roma no miraría con beneplácito. De allí la urgencia del escribano de la ciudad en lograr que las personas se dispersasen. B. Hechos 7:38. Aquí el grupo se componía de israelitas reunidos para recibir la ley de Dios por medio de Moisés. El carácter de este grupo era mixto en cuanto a lo espiritual. Algunos personal e individualmente tenían la relación correcta con Dios, pero no todos. Por supuesto, todos estaban relacionados con Él en el sentido de que Dios había escogido a la nación, pero esto de por sí no garantizaba la salvación espiritual de cada persona. Esta vocación nacional fue la razón para la reunión al pie del monte Sinaí. C. Efesios 1, 22 y 23. Aquí la asamblea es la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. El carácter de este grupo es 100% regenerado y la razón de su existencia es el ministerio bautismal del Espíritu Santo, que coloca en este cuerpo de Cristo a los que creen. 1 Corintios 12:13. Esta iglesia es universal, incluye a todos los creyentes, los que se hallan en todo lugar de la tierra y los que están en el cielo. Hebreos 12:23. Hablando estrictamente, la iglesia no es invisible porque muchos de sus miembros son bien visibles. Una designación mejor es la iglesia universal. D. Romanos 16:5, 1 Corintios 16:19, Colosenses 4:15, Filemón 2. Aquí hay grupos de personas que están bien localizados, iglesias en casas. La naturaleza de las personas, por lo menos en los tiempos del Nuevo Testamento, sería la de aquellos que profesaban haber aceptado a Cristo como Salvador. En algunos casos, aquellos que solamente profesaban, pero que no poseían la salvación, habrían estado asociados con la iglesia local. Primera de Juan 2:19, Apocalipsis 3:20. Pero para que fueran iglesias cristianas, las personas tendrían que haber hecho una profesión de fe en Cristo. ¿Cuáles eran las características de estas iglesias? Una era geográfica, otra profesión de fe en Cristo, otra la práctica del bautismo y la cena del Señor, otra el ejercicio de responsabilidades de grupo como la enseñanza. 3. El concepto neotestamentario de la iglesia. Se ha hecho costumbre centrar el concepto de la iglesia en la iglesia universal y la local. Algunas veces erróneamente a las categorías se les llaman invisible y visible, pero aún universal y local no parecen abarcar todas las facetas del concepto. Universal sirve bien como clasificación para el cuerpo de Cristo, ya sea en la tierra o en el cielo, Hebreos 12:23, pero local necesita más definición. ¿Cuánto de local tiene la iglesia local? Como hemos visto algunas veces, local significa la iglesia en una casa. Esta es una unidad tan local como se ilustra en el Nuevo Testamento, pero la iglesia en Corinto, 1 Corintios 1:2, tiene que haber incluido varias iglesias de casa. Sin embargo, era local. ¿En qué estaba confinada a la ciudad de Corinto y no incluía a otras iglesias que había en Grecia, como la iglesia en Tesalónica, 1 de Tesalonicenses 1:1? Pero la iglesia en singular se usa para designar varias iglesias en una región, Hechos 9:31. Aquí la iglesia incluía grupos por toda Judea, Galilea y Samaria.
Cuando Pablo persiguió a la iglesia en los días previos a su conversión, él no se limitó a una iglesia local, 1 Corintios 15:9. Así que el concepto de la iglesia local puede incluir un grupo de una sola casa, los varios grupos en una ciudad o aún los muchos grupos en una región. Aún con estas categorías, 1 Corintios 10:32 puede que no se aplique a alguna de ellas. No ser tropiezo a la iglesia de Dios tiene que referirse a grupos visibles, pero no a todos ellos, aún en una región. Tiene que concernir a cualquier aspecto de la iglesia visible con la cual uno esté en contacto. Es evidente que necesitamos más que la acostumbrada doble categorización de la iglesia universal y local. Existen: 1. La iglesia universal, todos los creyentes en el cielo y en la tierra. 2. La iglesia visible, iglesias locales en varias áreas, especialmente aquellas que yo conozco. 3. La iglesia local, la asamblea particular con la que yo tengo mi relación principal y permanente. En realidad, cada creyente pertenece a estos tres aspectos de la iglesia y 1 Corintios 10:32 se aplica a cualquiera de ellos, con el cual uno tenga contacto en cualquier tiempo. 4. Otros conceptos de la iglesia. A. El concepto católico romano. El concepto católico romano de la iglesia es que es una sociedad divinamente constituida, compuesta de miembros de cada raza y nación, en la que todos mantienen la misma fe, usan los mismos sacramentos como medios de santidad y salvación y son gobernados benignamente por el sucesor de San Pedro, el vicario de Cristo, el Papa. C.B. Palen, Catholic Church, The New Catholic Dictionary, New York, The Universal Knowledge Foundation, 1929, páginas 180 y 181. B. El concepto anglicano. El concepto anglicano declara que la Iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles en la cual se predica la palabra de Dios y donde los sacramentos se ministran apropiadamente de acuerdo a la ordenanza de Cristo. Artículo 19 de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana está, por supuesto, bajo el liderazgo temporal del rey o reina de Inglaterra. C. El concepto de la Iglesia reformada. La Confesión de Fe de Westminster afirma: la Iglesia católica o universal, la cual es invisible, se compone del número total de los elegidos. La Iglesia visible, la cual también es católica o universal, bajo el Evangelio, consta de todos los que por el mundo profesan la religión verdadera junto con sus hijos. Capítulo 25. D. El concepto bautista. La Confesión de Fe Bautista de 1646 dice que la Iglesia es una compañía de santos visibles, llamados y separados del mundo por la palabra y el Espíritu de Dios a la profesión visible de la fe del Evangelio, siendo bautizados en esa fe. Artículo 33. Algunos bautistas contemporáneos reconocen la realidad de la Iglesia universal y otros no.